estudiado, ya los hemos leído, pero que los estamos estudiando nuevamente, pero ahora desde una óptica diferente o desde un ángulo distinto para nuestra enseñanza y para nuestra edificación. Así que hoy queremos estudiar el tema que hoy nos corresponde. A ver, ¿quiénes saben el tema de hoy? El tema de hoy. ¿Algunos? Yo creo que las maestras que saben el tema de hoy es bueno, entonces no sé. Lo que saben, ¿cuál es el tema de hoy? Aún siendo como Elías, veremos su gloria. El tema de hoy es, aún siendo como Elías, veremos su gloria. Y usted va a decir, hermano, pero en base a cómo, qué texto bíblico vamos a tomar referencia, porque dice, aún siendo como Elías, veremos su gloria. Normalmente cuando hablamos de los profetas, siempre, en la mayoría de las oportunidades, tocamos lo positivo de un profeta. Siempre hablamos de lo positivo, pero casi nunca hablamos de lo negativo en la vida de aquel profeta. Quiero decirle que en la vida, lo positivo es enseñanza, pero lo negativo también es enseñanza. Lo que a mí me pasa positivamente sirve para mi enseñanza, para otra persona también es para mí, pero también lo que a mí me sucede, lo negativo que a mí me sucede, también sirve de enseñanza para otra persona, así como lo negativo que le sucedió a usted sirve para mi enseñanza también. Esto quiere decir que hay situaciones en la vida, a título personal, que nos enseñan lo positivo y lo negativo. Pero hoy queremos tomar lo negativo de un profeta para poder aplicarlo a nuestra enseñanza y de esa misma manera nosotros poder entenderlo. Yo he dicho muchas veces y lo repito, es sabio el hombre que aprende de sus propios errores. Es sabio la mujer y el hombre que aprende de sus propios errores. Pero es aún más sabio el hombre y la mujer que aprende de los errores de otros. De repente uno viene y le dice, mire hermana, no vaya a hacer esto y esto y esto, porque le va a pasar esto. Y uno se lo advierte, y la hermanita no hace caso y allá se va, y le pasó exactamente lo que uno le dijo, y entonces ahí se queda con la enseñanza. Hace unos años me llamó una hermanita, hermano, mire que me acabo de ganar 50.000 lempiras y mire que me va a dar un carro, pero mire que en este momento me piden que les haga una pequeña recarga de 1.000 lempiras. Usted présteme los 1.000 lempiras, porque yo de los 50.000 se lo voy a reponer. Y yo me quedé así como, hay gente tan crédula, digo. No, pero que mire, discúlpeme, ya le di el número de teléfono a ese señor, lo voy a llamar ahorita para confirmar el premio que yo me gané. Y me cae la llamada a mí. Y lo escucho yo al señor y me quería imitar la voz así, el señor como argentino, hablándome así. Y yo miraba un buen ruido, y yo escuchaba un ruido y decía, ese ruido yo no lo conozco, y yo estaba donde se oye ese ruido. ¿Y sabe de dónde venía ese ruido? De la cárcel, de Támara. Y entonces le dije, disculpe, le digo yo, pero usted está mintiendo, usted es estafador. No, que no es que, mire, usted está en Támara, ya localicé esto, usted está en Támara, la ubicación aquí allá, y está llamando de los talleres. Y comenzó a insultarme de nombre. A insultarme. Y me colgó. Hermanos, esa es una de las muchas experiencias a cuánta gente la han estafado. Y de repente, por favor, le digo, el aprender de lo negativo de otra persona, pero es más sabio aquel que aprende de otras personas. Muchas cosas pueden suceder. Allá iba la hermana Margarita por el mercado, le salió un hombre y dijo, mire que no tengo dinero y esta cadena me costó 2.000 lempiras, deme 200 y se la doy ahorita. Y usted la mira que relumbra y que se mira así brillosa y usted, ay, si 200, 2.000, y pum, que le da los 200 pesos, se la echa a la bolsa y a la media hora, ¿cómo está? ¡Nada! Hermano, y uno se queda, pero ¿cuánta gente ha caído? Y mire, no le voy a decir que levante la mano porque le va a dar pena a usted decir, yo fui uno de esos. Yo fui uno de esos, parece. Pero hermano, aquí hoy queremos hablar de Elías. Y mira el texto bíblico que hemos tomado para hablar del profeta Elías en la vida y la enseñanza de cada uno de nosotros. Vamos a ir a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Vamos a buscar en Santiago capítulo 5 y vamos a buscar el verso 17. Santiago capítulo 5, verso
lectura antes de lo que es del 5 al 17, para que nosotros podamos tener la idea de la situación que se está dando en este tiempo. Vean cómo aparece el profeta Elías en Santiago. Santiago capítulo 5, verso 7 en adelante, para poder tener nuestro estudio y el tema de esta mañana, nuestra meditación o reflexión para nosotros en esta mañana, el cual es: aún siendo como Elías, veremos su gloria. Dice así, Santiago 5, 7 al 17. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, verso 9, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí que el juez está delante a la puerta. Hermanos míos, tomad pues, dice, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Verso 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Al fin, dice, ¿habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanza. 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15, y la oración de ¿cómo dice? La oración de la oración de duda, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados. 16, dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros es extraviado de la verdad, si alguno o hace lo que dice, si alguno de vosotros, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En esta mañana quiero hablarles del verso 17 y 18, basándose en que en esta porción Santiago está hablando de qué? De la oración. En el verso 15 está hablando de qué? De la oración. Y la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará, y si hubiese cometido pecados le será perdonado. Y luego, hablando de la oración, aparece la oración del justo puede mucho. Hermanos, orad uno por los otros. En el verso 16, oren uno por los otros para que seáis sanados. Sean sanados, hermanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Y después aparece Elías. Hace 18 años un hermano me dijo: hermano, vaya a orar por mi hermano, está en el hospital escuela. Me recuerdo que fuimos a orar por él. Y estando ahí, los doctores no sabían qué tenía. Me acerqué al pie de la cama donde él está, y ahí estaba ese cuadrito que tienen así como una tablita y con todos los papeles, y estaban un montón de exámenes, y los doctores no sabían qué tenía. Y entonces por un momento me acerqué y de curiosidad miré los papeles y yo así, y comencé a leerlos. Solo los doctores pueden ver eso, comencé a leerlo, y me dijeron, ya decía, solo van a hacer el examen de SIDA. Solo eso bastaba porque no llegaba.
Y miren lo que le voy a decir. Cuando dije, hace 18 años sucedió eso. Hace unos 15 días murió. Pero de otras enfermedades que hace 18 años no tenía. Pero hace 18 años oramos, se sanó, se levantó. Hace unos 15 días murió. De otras enfermedades que no tenía tratamiento. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, cuando nosotros leemos, dice aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra dice la oración de fe. Dice que la oración de qué? Fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le será perdonado. En la oración hay sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual y hay perdón de pecados. Y lo levantó. A mí me sorprendió cuando veo esta porción, pero le voy a ser sincero. Yo sé que Dios la sanó por la fe del hermano que me pidió que orara por él. Yo sé que Dios lo sanó por la fe del que me pidió que orara por él y por la fe del mismo enfermo. ¿Sabe por qué? Porque yo entré en duda y no tenía la fe que ellos tenían en ese momento. Por eso cuando oramos muchas veces, Dios va a orar en la fe de aquel que pide, en la fe de aquel que clama, en la fe del enfermo que está pidiendo la oración o del que está pidiendo por el enfermo, y también en la fe del que está orando. Pero muchas veces va a depender más del que pide y del que clama que del que está orando. Porque de repente yo estoy orando pero no siento la necesidad del enfermo. No me identifico. Pero va a haber otra oportunidad donde el enfermo me dice la hermana, voy a orar por mi mamá. Y mi mamá ni fe tiene. Y ella más o menos tiene un poquito de fe. Pero el que ora con fe. Y Dios lo levanta y lo saca al tercero que no tenía fe. Así obra Dios. Ahí aparece el libro. 17. Entramos ya en materia. Aún siendo como Elías, veremos su gloria. Elías era un hombre. ¿Qué era Elías? Elías era hombre. Era hombre. ¿Qué significa eso de hombre? Cuando nosotros miramos en el griego original, hombre, Elías era hombre. La palabra que se usa es antropos. Y antropos significa ser humano, biológicamente hablando, humanamente hablando, naturalmente hablando, anatómicamente hablando. Era un ser humano. ¿Qué me quiere decir con esto, hermano? Número uno, Elías tuvo papá y mamá. Elías tuvo papá y mamá. Elías tuvo hermanos. Elías fue niño. Elías fue joven. Elías fue adulto. Y llegó hasta una cierta edad. Elías también no menciona si tuvo esposa o no tuvo esposa. No menciona si tuvo hijos o no tuvo hijos. No se menciona que los hermanos de Elías. La pregunta es, ¿y por qué no se menciona? Porque en la Biblia Dios ha tratado de dejar lo que ha quedado para nuestra enseñanza. De repente nosotros queremos saber el papá de fulano mexicano sentado en la Biblia, como en el caso de Elías, no aparece. Cuando Elías aparece en el escenario de la Biblia, ya aparece como un hombre adulto, siendo un profeta. En medio de la sequía, Elías aparece ya como un hombre adulto, en medio de la sequía. Y usted va a ver a aquel Elías, aquel hombre en medio que aparece, no se menciona más nada. Usted lo va a escuchar, era un hombre como nosotros. Biológicamente hablando, comía, dormía, iba al baño, igual que usted, igual que yo. Porque algunas veces creemos que los profetas de la Biblia no iban al baño, no se bañaban, no comían. Eran seres sobrenaturales, no extraterrestres. No, era igual que usted, igual que yo. Dormía, comía, se bañaba, era igual. Pero algunas veces nosotros queremos ver como seres extraterrestres. No. Y dice que era hombre. Entonces, cuando vi esta porción me llamó la atención porque cuando se enfrentó a los profetas de Baal, dice que eran 450 profetas de Baal y estaban haciendo una zanja y le pusieron agua y unos bueyes y iban a quemar el sacrificio. Y aquellos 400 gritaban y Elías les decía, ¡dame más fuerte! ¡Gríteme a su Dios que está dormido! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ¿quién entiende lo que estoy diciendo? ¡Griten más fuerte! A ver si el Dios de ustedes les escucha, está dormido. ¡Vaya, griten más! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Desafío? ¿Qué es? Es un desafío, lo estaba desafiando. ¡Griten más fuerte! ¡Despierten!
Pero ¿sabe qué es eso también? Más que un desafío, es burlarse. Ustedes se hacen los inocentes como que nadie nunca se ha burlado de nadie, ¿verdad? Pero Elías se está burlando de los profetas de Baal. ¡Griten! Quizás está dormido el Dios de ustedes. ¡Denle más duro! Está burlando. Elías se está burlando de ellos. Y cuando ya viene el momento, dice que al escribito dice que clame, que caiga fuego. Y él le dice, échale más agua, échale más agua, échale más. Y dice que oró, Señor, ábrese el fuego. Y se quemó el agua y se secó todo. Pero para que vean que quién era Elías, más adelante usted lo va a ver buscando comida. Pero más adelante lo va a ver usted huyendo. Más adelante usted lo va a ver huyendo. Después lo va a ver escondido en una cueva. Cayó en depresión, en aflicción. Le tenía miedo a una mujer llamada Jezabel. Porque esa mujer llamada Jezabel era un diablo. Ay, no, pero es cierto. Y Elías, el profeta que mató a los 450 profetas de Baal, que le voló la cabeza, le mandó a quitar la cabeza a los 400 profetas de Baal, Elías, que dijo, tómate la cabeza a estos 450 profetas. Cuando miró a Jezabel que era un diablo, salió corriendo. No, yo sé que los hombres se identifican con Elías. ¿Cuántas veces salen corriendo y la miran enojada a ella? Cuando ustedes les dicen, mujeres, perdete mejor ahorita, ni te sometes. Como leía el otro día que leía decía, ¿por qué será que los hombres cuando se enojan con la mujer no se comen la comida? ¿Por qué será que los hombres cuando se enojan con la mujer no se comen la comida? No, porque no tienen hambre, dice mi hermana. Qué buena persona. ¿Sabes por qué? No porque tienen hambre, porque les puede dar veneno. Porque los hombres se la comen. Y según ella, no quiere comer porque está enojado, hermano. No quiere comer porque está enojada. ¿Cuál? Tiene miedo que le pongan veneno. Elías era como nosotros. Lloraba, comía, dormía, se levantaba. Y entonces cuando nos tomamos esta porción y vemos cómo era todo eso, tiene un momento, aquí hay una porción. Dice, estamos en Santiago capítulo 5, verso 17. Elías era un hombre como usted y yo, ser humano. Y aquí hay una palabra que dice, sujeto a pasiones. Y aquí está la palabra sujeto. Sujeto significa amarrado, agarrado, sostenido, detenido. Atado. Esa mujer está amarrada, ese hombre está amarrado a la mujer. Úsenlo en otro aspecto. Ese hombre o esa mujer está amarrado a ese vicio, atado a esa perdición, adicto a esta situación. La palabra sujeto dice que Elías era un hombre sujeto a qué. Y aquí a dice pasiones. Y dice aquí, pasiones, y después se identifica con usted y conmigo. Dice, era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, usted va a ver que, por ejemplo, el nombre Elías significa el Señor es mi Dios. Pero este hombre que estaba sujeto, agarrado, amarrado, encadenado, no se podía mover. Y aquí dice a qué? A pasiones. ¿Por qué? Porque humanamente hablando, era igual que usted y yo. ¿Y qué es pasión? ¿Qué es pasión? Pasión es un sentimiento. Pasión es una emoción. Más identificamos la pasión como un sentimiento, como el amor. ¿Qué hombre más apasionado? ¿Qué mujer más apasionada? ¿Qué mujer más apasionada? ¿Qué hombre más apasionado? ¿Sí o no? Los hombres son apasionados. Los hombres son apasionados con las mujeres solo cuando las andan conquistando. Ya cuando la conquistan, con el peso le dicen. Así no va por eso. Pero cuando ella dice, la pasión es un sentimiento. Este sentimiento puede ser como el amor y como el odio. Una gente puede estar apasionada en el odio, en el rencor, como un sentimiento.
en el odio. Así. Y dice que, ¿qué significa pasión? Dice la pasión puede venir del verbo latín patio, que significa sufrir o sentir. Pasión puede ser sufrir o sentir. Desde el punto de vista del amor como del odio. Sufrir o sentir. ¿Cómo sufro yo por ese hijo? ¿Cómo sufro yo por ese hombre? ¿Cómo sufro yo por esa mujer? ¿Cómo sufro yo? ¿Cómo sufren los olimpios, verdad? Por favor, ¿verdad? ¿Cómo sufren? Solo saben que la final es contra Montago y ya saben que perdieron. Pero es sufrir o sentir. Así sufren los del Real Madrid también. Solo saben que la final es contra el Barça y ya saben que perdieron. La pasión es sufrir o sentir. Aquellos que son fanáticos del fútbol, apasionados por el fútbol, fanáticos por el equipo, o aquellos de un partido político o algún movimiento, sufrir o sentir. Sí, entonces usted lo va a ver. ¿Qué dice una radio cuando dice la pasión del fútbol es el solo uno allá despierto? La pasión del fútbol es el gol. Un partido puede ser buenísimo en toque, pero si no hay goles, no sirvió. El basquetbol si no tiene canastas, no sirvió. El béisbol si no tiene carreras o jonrones, no es bonito. El voleibol si no tiene puntos, no se gana. Entonces hay una pasión. Dice que es sufrir o sentir. Y dice que la pasión el significado de pasión puede ser como, ¿qué es pasión? Una emoción definida como un sentimiento. Un sentimiento. De repente hay gente que son apasionadas en el amor y pueden verme a mí y me quieren tanto que se alegran cuando me ven. Pero también al contrario, la pasión puede ser odio. Allá viene aquel fulano, que no lo puedo ni ver. A lo mejor voy a ver para el otro lado y va a ser que no lo vi. Sí, porque es también sentir como odio. Ahí viene la mujer. ¿Por qué te cae mal la mujer? Es que yo no sé por qué me cae mal, pero a mí las mujeres blancas me caen mal. Y si son rubias, peor. Ya pensaron que hay gente que tiene ese problema. O al revés, ahí viene el negro. Yo no sé. Señor, gracias porque no nací negro. Hay gente que tiene ese problema. Es una pasión, un sentir. Puede ser positivo o negativo. En el amor o en el odio. Es cierto. Es tremendo. Y esto es bien problemático porque igual se da en el machismo. Cuando el hombre les dice, ay, gracias Señor porque nací hombre y no mujer, también eso es negativo. Y es malo. Dice que es una emoción definida como un sentimiento que puede estar muy fuerte hacia una persona, puede ser hacia una persona, un pensamiento o sentimiento hacia un tema, o puede ser una pasión o sentimiento hacia una idea. Hacia una idea. Entonces, se apasiona, como aquellos que se vuelven apasionados del Che Guevara, o se vuelven apasionados de X personaje, o X patriota. Entonces, usted lo va a ver, y después dice que la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo, y aquí entra una palabra, entusiasmo, y dice, o deseo, y aquí entra la palabra entusiasmo y deseo, desde un punto de vista positivo. Entonces, entusiasmo. Hermana, vamos para la iglesia. ¿Te viene cómo? Apasionada, entusiasmada. Vamos para la iglesia. Usted va entusiasmado, apasionado, ya es el primer día. Regresamos a la normalidad. Vamos para la iglesia apasionada. Pero lo contrario de pasión viene para la iglesia. Porque me dijeron que fuera ahora. Si usted pierde, esta es pasión, este deseo. Dice la Escritura. Vuelvo y le repito, estamos en Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones, y aquí entra la palabra, hermano, semejantes a las suyas. ¿Cómo dice? Semejantes a las suyas. ¿A cómo? A las nuestras, para que entendamos, a las nuestras y a las mías y a las suyas tenían las mismas pasiones. En otras palabras, ¿qué está
está diciendo que como Elías era, nosotros también somos. Si Elías se ponía triste, nosotros nos ponemos tristes. Elías se enfermaba, nosotros nos enfermamos. Elías se ponía alegre, nosotros nos ponemos alegres. Elías era apasionado, nosotros podemos ser apasionados. ¿Me explico? En otras palabras está diciendo, Elías era un hombre de carne y hueso, igual que usted y yo. Pero aquí viene la enseñanza. Aquí viene la enseñanza. Dice aquí, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Santiago 5:17. Sujeto a pasiones. Dice, semejantes a las nuestras. Y aquí viene, oró. ¿Qué hizo Elías? Oró. ¿Qué hizo Elías? Oró. ¿Y qué oró? De orar. ¿Qué hizo Elías? Se puso a orar. ¿Y qué es orar? ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Orar es pedirle a Dios. Orar es rogarle a Dios. Orar es suplicar a Dios. Orar es conversar con Dios. Cuando usted aprende a orar, le dice en la mañana, buenos días, papá, ¿cómo? Te doy gracias porque amanecí. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre bello. ¿Sí o no? Gracias, mi Padre lindo. Qué hermoso día me has dado. Comienza a salir, pero gracias, Padre, porque amanecí. Yo en la mañana, cuando saludo a algunas hermanas o algunos hermanos, normalmente no me escuchan la primera palabra. Yo llamo a Milton, aló, Milton, buenos días. Y no me escuchan la primera palabra, solo la segunda palabra me escuchan. Aló, Milton, buenos días, ¿amaneció? Sí, me dice, sí, amanecí, me dice. No, ¿cómo amaneció? Le estoy diciendo. Porque normalmente no escuchan la primera palabra. Amaneció. Cuando ustedes, ajá, aló, Rogelio, amaneció. Sí, hermano, amanecí. ¿Por qué? ¿Qué tal que no amanece? Si tal que dormidita se queda ahí quietecita y amanece heladita o calientito. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Miren lo que dice. Miren la lectura. Orar. Orar es conversar, hablar con Dios. Se levanta en la mañana. El otro día, no sé por qué me dio y me levanté a las 3 de la mañana. Y cuando me levanté a hacer la diligencia y ponía de regla, a las 3 de la mañana me puse a hablar con Dios. Se me vinieron algunas ideas, proyectos, algunas veces me acuerdo de algunos de ustedes, oro por ustedes. Y en el momento que me desperté me recordé de Gerson, entonces me pongo a orar por Gerson, o de Rosibel, comienzo a orar por Rosibel. Oré por Rosibel porque ya días no la miraba, ya tenía como 8 domingos hasta el Señor de la pero para que vean, y de repente me acordé de tal hermana que no vino y tal hermano que sí pasó, y oro, y se me viene un proyecto, una mente, una idea, o algo que quiero hacer, y le digo, Señor, le pido por esto y esto y esto, y acá, y me pongo a orar por los planes y proyectos de la iglesia, por los planes del próximo año, y como decía Ángel, me veo pensando en los planes que vamos a tener en el 2025 y en el 2030, y muchos proyectos más, si Dios así lo quiere. Como dice, Dios primero Dios, decía mi abuelita, Dios primero. Y dice aquí, orar es hablar con Dios, pedir, rogar. Me puse a orar. Y eso hizo Elías. Dice que Elías se puso a hablar con Dios, oró, hablaba con Dios. Pero aquí hay una palabra. Aquí hay una palabra que le lucía. Dice, fervientemente. ¿Está leyendo conmigo, sí o no? Dice que era ¿qué? Fervientemente. Y me llamó la atención qué es eso de orar fervientemente, Daniel. ¿Qué es orar fervientemente? ¿Ah? Dice que fervientemente es el adjetivo que se designa para un celo, para un ardor. Ferviente para un entusiasmo, que se defina como un entusiasmo grande hacia algo, que viene del latín ferventis, que hierve, ardiente, encendido, que se arrebata, que se entusiasma. Oiga bien esta palabra. Arriba está la palabra pasión y abajo está la palabra ferviente. Se lo repito. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró, y aquí está la palabra fervientemente. ¿Cómo oraba Elías? Con entusiasmo. ¿Cómo oraba Elías? Ardientemente. ¿Cómo oraba Elías? Encendido, con fuego. ¿Cómo oraba Elías?
viviendo, como cuando usted dice, usted usaba la palabra negativamente. Muchos de nosotros hemos usado la palabra negativamente. Me hierve la sangre. ¿Para decir qué? Para decir que estoy enojado. Me hierve la sangre. Como don Ramón, así no lo hago porque. Sí. ¿Se ha mirado que aún siendo cristiano, yo he oído a algunos cristianos que dicen, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Yo he oído a algunos cristianos, hermano Tulio, así dicen, ¿te lo llevas o te lo mando? Negativamente hablando. Dice que Elías, arriba está la palabra pasión, pero abajo aparece la palabra ferviente. Ferviente de latín, ferventis, que quiere decir hierve, ardiente, hablando positivamente. Ardiente, encendido, que te arrebata o te entusiasma. Así oraba Elías. Entonces, algunas veces cuando usted ore, está hablando con Dios. Es cierto, no necesita gritar porque Dios me sorda. Pero también usted tiene que tener esa pasión ferviente al orar. El Señor conoce las necesidades, pero Él como Padre se agrada que nosotros le hablemos y le pidamos nuestras necesidades. A mí me agrada cuando mis hijos me piden y me dicen papi tal cosa, y papi aquí, y papi allá, y papi lo otro, como padre. Y papi quiero esto, y papi quiero lo otro, y papi aquí, y papi allá. Y a mí me agrada cuando puedo complacerlo, me agrada. Y Dios es igual, fervientemente, apasionado, ardiente, se entusiasma en la oración. No es fácil. Vamos a ir a orar a las 4 de la mañana en Picacho. No es fácil levantarse a las 3 para estar a las 4 de arriba. ¿A qué no es fácil? Pero como usted se apasiona fervientemente, se levanta temprano, deja el reloj puesto para las 2:30, se comienza a bañar, cambiar hasta 3:30, vamos a orar. Se emociona. Usted tendría que tener la misma emoción, ese mismo entusiasmo para orar, como cuando le decimos, hermano, vamos para Tela el próximo fin de semana. Ahí van a estar los buses a las 3 de la mañana. Más de alguno va a decir, pero es que no tengo piso. ¡De gratis! Y dice, ¡ah! Pero más de alguno va a decir, pero no hay comida. ¡Le vamos a dar comida! Pero más de alguno va a decir, ¡ay, no quiero ir! Sí, muchas veces nos ofrecen todas las facilidades y aún así no queremos acercarnos a Dios. Usted no necesita pedirme permiso a mí para hablar con Dios, hermana Tomás. Usted no necesita pedirme permiso a mí, hermana Griselda. A toda hora puede usar el teléfono de Dios y hablar con Él. Todos los días del año, a toda hora, las 24 horas. Dice que orar, aquí dice oró fervientemente. Y ferviente, ya dijimos, es encendido, ardiente, aquel que se entusiasma, que se arrebata, que se llena en ese pensamiento de lo que es ferviente. Dice que no es más que el participio del presente del verbo ferver, hervir o estar en ebullición, agitado en plena actividad. En la iglesia de Peniel hay una hermanita, creo que se llama Mercedes, María Mercedes que llama. Creo que ninguna hermana acá tiene un parecido con ella, tal vez. Quizás como la hermana Isidre. Pero esa señora, cuando vamos a orar en las campañas y en los eventos, mire, yo creo que ya está cerca de los 70 o arriba de los 70 o cerca de los 70, pero esa muchacha tiene más energía que estos hipotes de 14 y de 15. Usted pone uno de estos hipotes de 14 kilos al par de ella, te queda chiquito porque ella tiene un entusiasmo, cantadora, ayudas a la silla, fuera aquí, ¡qué energía! Dice que Elías oró fervientemente. Y aquí dice la palabra, para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 3 meses. Cierra y dice, sinónimo de ferviente. Sinónimo de ferviente. Ferviente. Es entusiasta, apasionado, devoto. Algunos pueden decir como ejemplo, soy un ferviente admirador suyo. Alguien que tiene o transmite ese fervor. Y el segundo ejemplo, el segundo sinónimo de ferviente es fervoroso, fervido, ardiente, ardoroso, vehemente. Cuando uno mira esto, yo dije,
¿Cuánta enseñanza hay en este versículo? 5, 17 y 18 de Santiago. Estamos hablando de la oración y de Elías. ¿Cuál es el tema de esta mañana? ¿Cuál es el tema de esta mañana? Aún siendo como Elías, veremos su gloria. Aún siendo como Elías, veremos su gloria. Hemos tratado de hablar de lo negativo de Elías, pero también hemos visto lo positivo de Elías. Y aquí dice, 5:17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y dice, y otra vez, 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dios obrando a través de la vida de Elías. Ahora, ¿murió Elías? ¿Murió Elías? ¿Cuántas hemos leído la historia? ¿Murió Elías? No. Elías no murió, hermano. Elías no murió. Dice de que Elías fue arrebatado por Dios en un carro de fuego. Y ahí estaba el carro de fuego y descendió del cielo un carro de fuego. Un carro de caballo. Un carro de caballo de fuego. Y entonces dice que Elías estaba ahí de pie en medio del campo y solo bajó así. Y lo suspendió. Y solo el manto de Elías se cayó. Y cuando cayó el manto, cayó sobre Eliseo, otro gran profeta. Y le pidió algo a él ahí. Y no murió, solamente lo llevó. Cuando vi esta porción de Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18, hablando de la oración, dije, siendo aún como Elías, veremos su gloria. Quiere decir que siendo Elías negativamente hablando, las cosas negativas que podía tener, o que sentía o hacía, igual que nosotros, dormía, lloraba, se le arreglaba, comía, se levantaba, se bañaba, hacía su necesidad, igual que nosotros, haciendo Elías así, logró ver la gloria de Dios. Un carro de fuego lo llevó y fue a la gloria de Dios. Nosotros aprendemos de Elías que aún como Elías, con lo positivo o lo negativo, el Señor lo llevó a su presencia y dio su gloria. De la misma manera nosotros podemos aprender de Elías, que podemos, igual que Elías, reconocer nuestra divinidad, nuestras pasiones positivas y negativas, pero también depender totalmente de Dios, orar a Dios fervientemente, y si así lo hacemos como Elías, veremos la mano de Dios obrando en nuestra vida. Veremos la mano de Dios obrando en nuestra familia. Veremos la mano de Dios obrando en nuestros negocios. Negocios que se cerraron, se abren. Empresas que se cerraron, se abren. Empleos que se perdieron, se levantan más empleos. Jóvenes que no tenían oportunidad para estudiar, vuelven a estudiar. Jóvenes que querían ir a la universidad, regresan a la universidad. Porque como Elías vamos a orar fervientemente y Dios va a orar en nuestra vida. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y cualquiera que sea la necesidad que usted tenga, si es de enfermedad física, o es de enfermedad emocional, o enfermedad espiritual, yo le he hablado bastante de esto. Las enfermedades son físicas, las enfermedades son emocionales, las enfermedades son espirituales. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Lo que estamos leyendo en el verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo. 5:15 de Santiago. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Qué tenemos que hacer? Orar fervientemente y la mano de Dios estará sobre nuestra vida. Nos ponemos en pie, hermanos, para pedir la bendición de Dios a nuestra vida. Nos ponemos en pie en esta mañana para pedir la bendición de Dios a nuestra vida. Le decimos y oramos al Padre, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. En esta mañana le damos gracias por la vida del profeta Elías. Gracias, Señor, por la enseñanza que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo,
nos deja en 2 versículos, pero especialmente en Santiago 5:17. Ser como Elías, biológicamente hablando, humanamente hablando. Sus pasiones semejantes a las nuestras, positivas y negativas. Pero el orar fervientemente puede cambiar la situación que podamos estar viviendo en este momento. Padre, te damos gracias por la palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo para educarnos, para instruirnos, para fortalecernos, para guiarnos a hacer tu voluntad. Dios, gracias por la lectura bíblica de esta mañana y por la presencia de este pueblo tuyo en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Bendito Dios, en esta hora te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta congregación, sus niños, sus jóvenes, sus ancianos y sus adultos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de predicar la palabra a través de este medio de comunicación y a través de la radio y la televisión, donde estamos llegando, Señor, con el mensaje del Evangelio. En esta hora pedimos tu bendición, tu protección, tu gracia y tu misericordia, que atienda, Señor, las necesidades de cada uno de nosotros. Cualquiera que sea la necesidad, física, emocional, espiritual o material. Si es de salud, si es de empleo, si es de finanzas, si es de bendición, si es de protección, Señor, atiende nuestras necesidades. Obra conforme a la fe y conforme a la obediencia de cada uno de nosotros. Danos tu bendición y tu dirección. Oramos en el nombre de Cristo Jesús y por la intercesión del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.